Y entramos en la materia de hoy. Como he dicho, hoy nos da la conferencia doña María Jesús Vozmediano Torres, registradora de la propiedad de Arcos de la Frontera. Ella es de Jerez y hizo toda la carrera en la Universidad de Jerez. Ahora hemos estado hablando de que antes no querían ningún licenciado de Jerez y mira por dónde lo que nos ha salido aquí. O sea, no solamente abogado, sino además registradora. Ella es desde enero de 2013 registradora de Arcos. Anteriormente fue registradora en Villadiego, donde hay que ir saliendo más de uno. Después en Bujalance, después en Barbate y después aterrizado ya aquí en Arcos. Es miembro de la Junta de Gobierno del Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad de España y Andalucía Occidental y delegada provincial del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Esto es lo único que nos dice ella. Sabemos, sé un poco más de ella, pero ella es lo que nos dice y esto es lo que nosotros decimos solamente. Solamente que cuando yo hablo con ella, que no la conocía, y le digo que quería que nos diera una conferencia, inmediatamente sí, sin conocernos. Pero me hizo la pregunta que normalmente suelen hacer todos los conferenciantes: ¿de qué? Yo a nadie le he dicho nunca sobre qué. Pero como está muy en boga ahora todos los impuestos de sucesiones, sobre todo, digo, pues, ¿qué te parece sobre esto? Porque lo primero que me dijo, vamos a hablarnos de tú, aunque ahora me está hablando de usted. Así que sobre ese tema nos va a hablar, sobre sucesiones. Hay que estar atento, al final se abrirá un coloquio, o sea, para que alguien pueda preguntar, pero, por favor, solamente pregunten socios, los socios. Si un matrimonio, él es socio y ella no puede preguntar, o al revés. Sí, porque si no convertimos esto en un garigay que no vamos a terminar nunca. Eso lo sabe usted quiénes son los socios, ¿no? ¿Cómo? Eso lo sabe usted quiénes son los socios. Otra vez, porque me he equivocado. Bueno, pues esto es todo y os espero aquí el próximo día 23 en la misa por los socios fallecidos. Espero que disfrutéis con la conferencia de María Jesús. María Jesús, ¿dónde se enciende esto, Laureano? ¿O está encendido? No está, no, sí. ¿Está encendido? acércate ¿Sí? un poco? Ah, sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Jesús, como ha dicho Laureano, y soy la registradora de la propiedad de Arcos desde hace ya casi 5 años. Y hoy estoy aquí porque soy la registradora, pero básicamente porque como registradora de la propiedad tengo encomendada la gestión del impuesto de sucesiones, que es del que vamos a hablar hoy, y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entonces hoy estoy aquí en mi vertiente de liquidadora de impuestos, ¿vale? Que eso Laureano no lo ha dicho. Los registradores somos titulares de las oficinas liquidadoras de los pueblos en los que servimos. Se me oye bien, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Se oye bien? No, es que yo lo oigo bajo. Yo es que soy de voz baja, o sea que es que ese se oye mejor. Es el tono de voz, ¿no? Sí. ¿Sí? Tiene un tono eléctrico. Sí. Bueno, vamos a ver. Como ha comentado Laureano, cuando vino a decirme que si estaría dispuesta a dar una charla, yo le dije que sí, porque a mí me gusta que en el pueblo en el que trabajo se conozca lo que hacemos en el registro de la propiedad, tanto en el registro como en la oficina liquidadora. Y entonces él me propuso el tema del impuesto de sucesiones, porque es verdad que llevamos un año en el que este tema está muy en boga. Y entonces él me transmitió la preocupación que muchos de ustedes tienen en relación... Es que voy a acabar como los cantantes comiéndome la cachofa. La preocupación que ustedes tienen tanto por el problema que pudieran dejarle a sus hijos cuando ustedes fallezcan, como me imagino también que alguna vez se habrán encontrado con problemas en relación con sucesiones en las que ustedes han sido herederos.
Entonces, a mí me sorprendió un poco esta preocupación, a pesar de que yo la había oído en los medios de comunicación, y me sorprendió porque los que trabajamos en la oficina liquidadora conocemos cuáles son los datos en nuestro distrito, y entonces los datos que nosotros manejamos no se compadecen con esa preocupación tan grande que ustedes tienen. Entonces yo, antes de entrar a hablar del impuesto de sucesiones, quiero, y a lo mejor se lo repito varias veces a lo largo de la tarde, que ustedes sepan cuáles son los datos de la oficina liquidadora de Arcos, porque quizá ustedes creen que casi todos los herederos pagan impuestos y yo les digo que no es así. Y que si ustedes tienen ese grandísimo temor, quizás es que saben cosas de su patrimonio que no se pone de manifiesto al exterior, porque hay que tener patrimonios muy elevados para que los herederos lleguen a pagar impuestos. Entonces, miren, para que se vayan haciendo una idea de entrada, en el año 2016 se liquidaron 783 sucesiones en la oficina de Arcos. De estas 863, solamente 29 tuvieron ingreso. Y de las 29 que tuvieron ingresos, solamente 3 eran correspondientes a descendientes o ascendientes o a cónyuges. Las otras 26 correspondían a colaterales, entendiendo por colaterales hermanos, tíos o sobrinos o extraños, ¿vale? De manera que la gran preocupación que se transmite en los medios de comunicación, que mis hijos van a tener que pagar en el caso, viendo las cifras, o sea, solamente 3 de 783 herencias tuvieron que pagar en el año 2016, donde la reducción, lo que se llama el mínimo exento, que es la cantidad por la que no pagan los herederos, era muy inferior a la que es actualmente y la que está previsto que sea a partir del año que viene. Que luego le hablaré de lo que está previsto a partir del 2018, en el que prácticamente desaparece en línea recta, entendiendo por línea recta, los descendientes, los ascendientes y también respecto del cónyuge, prácticamente desaparece el impuesto sucesorio en el ámbito de Andalucía. Vale, entonces, una vez que saben este dato, nos metemos ya en el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones es un impuesto que surge cuando una persona fallece y que grava las adquisiciones a título gratuito de las personas que lo heredan. Entonces, lo característico es que lo que se grava es una adquisición a título gratuito por las personas físicas, siendo el hecho determinante de este gravamen el que una persona ha fallecido. Entonces, yo he llamado a esta conferencia el impuesto de sucesiones, verdades y mitos, porque, como les he dicho, me sorprende mucho que les asuste tanto el impuesto de sucesiones y yo creo que ese miedo no responde a la realidad, responde a un desconocimiento que entiendo que está motivado porque hay una serie de plataformas, una serie de personas que lo critican quizás sin mucho fundamento. Entonces yo voy a intentar quitarles esos miedos sin reconocer en que hay veces en que ustedes se tendrán que enfrentar al pago del impuesto de sucesiones, pero será en el menor número de casos, ¿vale? Entonces, ¿la primera verdad cuál es? La primera verdad es que el impuesto de sucesiones es un impuesto ocasional. Nos vamos a enfrentar a él muy pocas veces en la vida. Entonces, yo entendería una situación de preocupación y de temor si fuera un impuesto al que estamos sujetos periódicamente, como ocurre con el impuesto de la renta. El impuesto del patrimonio no nos afecta a todos con un carácter tan general como el impuesto de la renta, el impuesto de bienes inmuebles. Y luego hay impuestos a los que nos vamos a enfrentar probablemente muchas más veces en la vida que al impuesto de sucesiones. Cada vez que compramos un inmueble nos enfrentamos al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada vez que vamos al cine nos enfrentamos al IVA, cada vez que voy a un restaurante. Entonces, estamos enfrentándonos en nuestra vida cotidiana constantemente a atributos que probablemente a lo largo de la vida nos causen un perjuicio. Cuando digo perjuicio, quiero que me lo entiendan entre comillas, un perjuicio económico muy superior al que nos va a provocar el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones lo vamos a provocar una sola vez en nuestra vida, que es cuando fallezcamos. Y a la gestión de ese impuesto no nos vamos a enfrentar porque nosotros somos los fallecidos, somos los que lo vamos a provocar, los que vamos a determinar que nuestros hijos generalmente sean llamados como herederos. Pero es verdad que también eso es fuente de preocupaciones, porque a todos nos preocupa que nuestros hijos puedan ver su vida complicada como consecuencia de nuestra sucesión. Entonces, a eso con certeza todos nos vamos a enfrentar, a nuestra propia muerte. Pero es que luego, como herederos, nos vamos a enfrentar también muy pocas veces. La mayoría de nosotros nos vamos a enfrentar a la herencia de nuestros padres muy pocas veces, excepcionalmente y por desgracia, alguna vez nos tendremos que enfrentar a la herencia de nuestros hijos
Y muy excepcionalmente nos vamos a enfrentar a la herencia de parientes colaterales, básicamente de hermanos. Es raro que se suceda a un tío o un sobrino, que se dan casos, pero es lo excepcional. Y lo que tienen que tener muy presente a lo largo de todas las charlas que yo les voy a dar es que la línea recta, tanto descendente o ascendente, y cuando digo la línea recta me refiero a los hijos, a los nietos, a los padres, a los abuelos y el cónyuge, han sido siempre especialmente bien tratados en la normativa que regula el impuesto de sucesiones. Entonces, esta es la primera verdad que tenemos que tener en cuenta y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nos vamos a enfrentar muy pocas veces en la vida al impuesto de sucesiones. Yo creo que, siendo objetivo, no merece la pena que estemos amargados la mitad de nuestra existencia pensando en el problema que le voy a dejar a mis hijos o en el problema con el que me voy a quedar cuando mis padres mueran, porque ya llegará el día de sucesiones. Yo pensé, no sé si me la ha metido Laureano en el buzón, porque esta es la fuente de sus miedos. Y entonces yo me lo leí, me llamó la atención, lo ven que está subrayado en colores, no lo subrayé yo, me lo dejaron hasta subrayado, por si había algo que se me pasaba, que yo fuera consciente. Entonces dice una serie de cosas del impuesto de sucesiones que no me extraña que lo tengan mitificado como un impuesto terrorífico. Entonces yo voy a intentar desmontándole lo que dice este folleto, que es lo que ustedes habrán oído tantísimas veces. Dice aquí, el impuesto de sucesiones es un impuesto confiscatorio, discriminatorio, injusto. ¿Por qué existe el impuesto de sucesiones igual que tantos otros impuestos? Vamos a ver. España es un país, es un Estado de Derecho que cumple una función social y que tiene que atender a muchísimas necesidades. Esto no es Dubái ni los Emiratos Árabes, aquí no pegamos un taconazo en el suelo y aparece petróleo ni tenemos oro. ¿Cómo financiamos los servicios públicos? A través de un sistema tributario. Es indispensable recaudar ingresos para poder afrontar los gastos públicos. Entonces, el propio artículo 31 de la Constitución dice que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica y mediante un sistema tributario justo que tenga en cuenta los principios de igualdad, de no discriminación y que en ningún caso, y lo dice expresamente la Constitución, puede tener carácter confiscatorio. ¿Cuándo un impuesto tiene carácter confiscatorio? Un impuesto tiene carácter confiscatorio cuando no atiende a la riqueza creada o generada. Por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, piensen que el impuesto estuviera regulado de forma que se dijera todo el que se ha llamado a una herencia tiene que pagar 10.000 euros. Y dirá uno, bueno, tendré que pagar 10.000 euros si heredo 15.000, pero si no, ¿cómo voy a pagar 10.000 euros? No, todo el mundo tiene que pagar 10.000 euros, porque no está atendiendo a la adquisición que efectivamente se efectúa. O incluso cuando establece un porcentaje sobre la adquisición que te priva prácticamente de ella. Sería confiscatorio si dijera el 95% del valor de lo adquirido tiene que ingresarse en concepto del impuesto de sucesiones. Pero es que no es así. Es que primero la Constitución prohíbe que sea así, pero es que en el caso de que cojamos la normativa que regula el impuesto, yo les he hecho una cuenta fácil. Actualmente, este año, un pariente del grupo 1 o 2 que adquiere 800.000 euros y tiene más de 4 millones de euros de patrimonio preexistente, que ya es tener. O sea, el hijo que hereda a sus padres que ya tiene 4 millones de euros él en su poder. Pagaría en total, haciendo las cuentas, que el impuesto es un poco complejo de aplicar, pero vamos, no tenemos problema los que nos dedicamos a eso, o si ustedes quieren hacerlo mediante un simulador, pagaría el 31,5%. Estoy hablando de una persona que tiene 4 millones de euros de patrimonio preexistente. Ustedes me dirán si merece la pena preocuparse tanto por esa situación que tan pocas veces se va a dar. Yo no sé cuánta gente habrá aquí que tenga 4 millones de euros de patrimonio y que encima espere heredar 800.000 euros, ¿vale? Yo creo que aquí ninguno estamos en ese caso. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de personas extrañas, el impuesto se les complica un poco más, pero claro, es que la legislación considera que no son tan merecedoras de protección, personas que no tienen ningún vínculo con el causante o que tienen un vínculo lejano. El causante es la persona que ha fallecido. Entonces, en ese caso, el mismo caso, 800.000 euros, un vecino al que me da por dejarle todos mis bienes, ¿vale? Y todos mis bienes suman 800.000 euros, que tiene 4 millones de euros de patrimonio preexistente, pagaría el doble que un hijo, que equivaldría a un 63% del valor de la adquisición.
Hombre, no sé, a lo mejor a ustedes les preocupa que un señor que tiene 4 millones de euros tenga que pagar 303.000. A mí, sinceramente, no me preocupa nada. Y es que además piensen una cosa. Muchas veces se dicen, es confiscatorio, empobrece a los herederos. Vamos a ver, cuando una persona fallece, el derecho de sucesiones lo que supone es que el llamado a la herencia va a ocupar exactamente la misma posición en todas las relaciones jurídicas que tenía el fallecido. ¿Eso qué quiere decir? Que si el fallecido era dueño de bienes, el heredero se convierte en dueño de esos bienes. Que si era acreedor, se convierte en acreedor, pero si era deudor, se convierte también en deudor. ¿Qué pasa? Que muchas veces una herencia parece muy atractiva, sin conocer los entresijos del patrimonio del fallecido. Por ejemplo, si mi abuelo tiene una finca maravillosa donde yo voy a pasar los fines de semana y cuando mi abuelo muere yo digo, oye, ojalá la finca me tocara a mí en el reparto, finca maravillosa, y cuando conocemos los papeles de mi abuelo resulta que tenía pedido 7 millones de euros y había constituido una hipoteca para garantizar esos 7 millones sobre esa finca, probablemente yo ya me piense mucho aceptar esa finca como heredero. Desde fuera, las herencias pueden parecer atractivas, pero hay que estudiarlas. El Estado no condena a ser heredero. El Estado te da la posibilidad de ser heredero. Tú eres llamado a una herencia cuando una persona fallece, pero no estás condenado a convertirte en heredero. Entonces hay que ser prudente. Cuando estás llamado como heredero, el Estado establece una serie de mecanismos que te van a facilitar el que tú valores si te conviene o no te conviene serlo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay uno que se llama el derecho a deliberar, que es la posibilidad de tú exigir que se haga un inventario de los bienes antes de decidirte a aceptar la herencia, o bien hay otra figura que se llama la aceptación a beneficio de inventario, que consiste en que tú aceptas la herencia pero limitas la responsabilidad por las deudas del causante a los bienes que recibas de él. Porque, como he dicho al principio, el heredero se coloca exactamente en la posición del causante. Se convierte en acreedor, se convierte en deudor, se convierte en propietario, lo mismo que el causante. Cuando uno acepta una herencia, lo que recibe por herencia se mezcla con su propio patrimonio, con sus propias relaciones. De manera que si uno acepta pura y simplemente una herencia, se convierte en deudor de todas las deudas de su causante. Si no hemos estudiado bien esa herencia, si nos hemos quedado solamente en la apariencia, que finca más bonita tenía mi abuelo, pero no estudié las deudas escondidas que tenía mi abuelo, puede ocasionarme la ruina. Pero no es porque el Estado me haya obligado a ser heredero, ni porque me esté cobrando el impuesto de sucesiones. Es porque yo acepté, quizá a tontas y a locas, o sin ser lo suficientemente cuidadoso. Entonces, utilicen los mecanismos que el derecho pone a su alcance. Todo esto es previo al impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones se gira sobre el valor neto de la adquisición, o sea, el valor que uno adquiere en una herencia es lo que le corresponde una vez que deducimos del activo el pasivo, de lo que tengo, lo que el causante debía. Si acepto la herencia sin más, yo me voy a convertir en deudor. No pagaré impuestos de sucesiones porque he adquirido, no 0, he adquirido menos 10. Pero es que mi menor problema va a ser el impuesto de sucesiones. Mi problema va a ser enfrentarme a las deudas que me dejó el causante. ¿Vale? Entonces, segundo mito, que a mí me gustaría que ustedes quedaran convencidos de que no pasa de ser eso. Un mito no es una verdad. El impuesto de sucesiones no es un impuesto confiscatorio. Jamás les va a privar de la total adquisición. Y si ustedes heredan en línea recta descendente o ascendente, lo normal es que no exceda del 32, del 33, del 34% este año, que para el año que viene ya veremos que es que no va a pagar impuestos de sucesiones nadie. Y estoy hablando para el caso, o sea, me he puesto en el peor de los casos, que sería el mejor de los casos, y es que ustedes ya tuvieran más de 4 millones de patrimonio preexistente, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que no es confiscatorio, ¿vale? Dice el folleto este o el panfleto este, es discriminatorio e injusto. Cualquiera de las cosas que yo voy a decir, si fuera confiscatorio sería injusto, si fuera discriminatorio sería injusto. Cualquiera de las cosas que yo voy a intentar desmitificar, si se diera, convertiría el impuesto en injusto. No es discriminatorio. ¿Es discriminatorio?
Yo entiendo que tampoco es discriminatorio. ¿Ustedes saben por qué dicen que es discriminatorio? Porque comparan lo que el heredero de un andaluz pagaría con lo que pagaría el heredero de un madrileño. El andaluz que hereda 800.000 euros, el andaluz no, el hijo de un andaluz que hereda 800.000 euros paga más que el hijo de un madrileño que hereda 800.000 euros. Porque el impuesto de sucesión está regulado en una ley y en un reglamento que son estatales. Pero ustedes saben que vivimos en un estado de autonomía y estos días todos lo sabemos y nos lo recuerdan constantemente. ¿Eso qué supone? Que las autonomías, entre otras cosas, para financiarse tienen cedida una serie de tributos y tienen una cierta capacidad normativa. El marco lo estableció el Estado en esta ley y en este reglamento que yo les digo. Sin embargo, las comunidades autónomas han podido, y todas han hecho uso de esa facultad, establecer ciertas modificaciones que afectan a la base imponible, a los tipos que se pagan y básicamente a las reducciones en el impuesto de sucesiones. De manera que a raíz de ahí han surgido una serie de diferencias en el tratamiento que el impuesto de sucesiones da a los españoles según el territorio en el que residía el causante en el momento de su fallecimiento, porque ese es el criterio determinante. ¿Qué norma le es aplicable a la persona que ha fallecido en el momento de su fallecimiento? ¿Qué pasa? Que hay comunidades autónomas como la madrileña que prácticamente en línea recta han hecho desaparecer el impuesto. La andaluza, en línea recta, o sea, a los hijos, a los descendientes, a los cónyuges y a los padres y a los ascendientes, los trata bastante bien, pero no hasta el mismo punto que lo han hecho en Madrid. Cataluña, por ejemplo, tiene también una carga impositiva sucesoria grande, elevada. Entonces, ¿podemos sostener que es discriminatorio porque los madrileños paguen distinto a lo que pagamos nosotros? Bueno, si ustedes quieren utilizar el criterio de que todos somos españoles y unos españoles pagan más y otros españoles pagan menos, si nos quedamos en eso, yo le tendré que decir, es verdad que existen diferencias, pero yo les diría que existan diferencias no quiere decir que sea discriminatorio. ¿Y por qué no es discriminatorio? Aceptando que vivimos en el estado de las autonomías, tenemos que aceptar que cada grupo de españoles, según la autonomía en la que nos encontremos, estamos sujetos a un sistema normativo distinto, que tiene un tronco común muy parecido, en materias fundamentales el tratamiento es el mismo en todo, sin embargo en materias como la financiera, en las que cada comunidad autónoma tiene un margen de actuación y hacen uso de él. ¿Qué ocurre? Que la comunidad autónoma andaluza ha decidido que su forma de financiarse pasa porque el impuesto de sucesiones siga vigente, mejorando mucho el tratamiento de los parientes privilegiados, que los vamos a llamar, pero bueno, lo cierto es que el impuesto de sucesiones sigue existiendo. También les digo una cosa, en Madrid, en Baleares, que están mucho mejor tratados los herederos que en Andalucía, la línea colateral y los extraños, o sea, los hermanos, los tíos, los sobrinos y los extraños, están prácticamente igual tratados que aquí. O sea, la diferencia está solamente en la línea recta. ¿Qué ocurre? Si decimos sí, pues es discriminatorio porque a mí no me gusta pagar más que los madrileños cuando heredan a sus padres. Y yo les diré, bueno, ¿y ustedes no se plantean que a los madrileños la asistencia sanitaria les cubre más prestaciones que a nosotros o quizá menos? ¿Ustedes no se plantean que lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha? ¿Ustedes no se plantean que los que residen en Madrid a lo mejor están sujetos a otras cargas financieras que no pesan sobre nosotros en Andalucía? Con esto que quiero decirle, que si queremos sentirnos discriminados, lo suyo, yo creo que lo justo sería que miráramos toda la carga tributaria que pesa sobre los distintos españoles según la zona del territorio en que residan. Porque lo que no podemos hacer es olvidar una cosa, ¿por qué existen los impuestos? Porque, como les he dicho antes, porque es indispensable financiar una serie de gastos a los que el Estado tiene que hacer frente. Entonces, si no se recaudan impuestos, ustedes me dirán cómo se atiende a la sanidad, cómo se atiende al desempleo, cómo se atiende a la mejora de las carreteras. Esto puede sonar abstracto, puede sonar que lo paguen otros, que lo paguen los que más tienen. No, si los que más tienen también pagan. Lo que pasa es que lo que dice la Constitución es que cada uno debemos de contribuir conforme a nuestra capacidad económica. Entonces, quizá en eso es lo que hay que hacer más hincapié. En que la norma, lo que sí podemos pedir es que la norma sea rigurosa al tener en cuenta la capacidad económica de cada uno, ¿vale? Entonces,
¿Yo qué conclusión saco? Que no es discriminatorio, pero en los términos en los que yo se lo explico, ¿vale? No es discriminatorio porque todos los andaluces estamos igual tratados cuando tenemos que enfrentarnos al impuesto de sucesiones. Sí, sería discriminatorio si yo, por heredar a mi padre 800.000 euros, tuviera que pagar el doble que mi hermano porque mi hermano es varón y yo soy mujer. O sí que yo tuviera que pagar la mitad de un señor que en vez de ser católico fuera musulmán. Entonces, en ese caso sí sería discriminatorio, porque esas circunstancias no son objetivas y no tienen nada que ver con el hecho que se está grabando. Ahora bien, yo estoy sujeta al derecho de la comunidad andaluza y todos los andaluces estamos tratados por igual, ¿vale? Entonces, no resultaría discriminatorio. Es más, he dicho, no es discriminatorio, lo que la norma debe de procurar, y es lo que dice la Constitución, es atender a las circunstancias que considera que deben ser especialmente bien tratadas, ¿vale? Dice el panfleto también que no atiende a la capacidad económica, que es injusto. Y yo les digo, eso no es cierto, atiende a la capacidad económica. ¿Por qué atiende a la capacidad económica? En primer lugar, atiende al valor de la adquisición, no paga lo mismo el que hereda 10.000 que el que hereda 10 millones. Pero no solo que no paga lo mismo porque se le aplica un porcentaje, sino que además la ley, y también lo establecía la Constitución, atiende al criterio de progresividad. O sea, se preocupa porque paguen más quienes más heredan. Para que ustedes más o menos me entiendan, los primeros 10.000 euros que se heredan pagan menos que los segundos 10.000. O sea, el que hereda 20.000 no paga el doble que el que hereda 10.000. Pagan más del doble, ¿vale? Entonces, atiende al valor de la adquisición, pero atiende también al patrimonio preexistente, de manera que establece reducciones y bonificaciones atendiendo a que el heredero tuviera ya una situación económica holgada o no. Eso tiene cierta lógica. Se favorece a las personas que solamente tienen como patrimonio lo que van a heredar. Parece que no hay tanta necesidad de proteger a quien ya tiene un patrimonio totalmente desahogado. En el caso que yo les he dicho al principio, ¿ustedes creen, ustedes se manifestarían en beneficio de un señor que tiene 4 millones de euros o 5 millones de euros y que protesta porque tiene que pagar 300.000 heredando casi 1 millón de euros? Yo no me manifestaría. Porque además ya les digo que la mayoría de la gente no va a pagar impuestos de sucesiones. Entonces, la ley atiende a ese criterio. Atiende también a la naturaleza y a la cercanía del vínculo entre el heredero y el causante. Les vengo diciendo todo el rato que están especialmente bien tratados los descendientes, hijos y nietos, los ascendientes, los padres y los abuelos y el cónyuge. Pero no solamente se atiende a esto, luego existe un tercer grupo que sería el de los tíos, el de los sobrinos y el de los ascendientes y descendientes por afinidad, o sea, sus suegros, sus yernos, sus nueras, ¿vale? Y luego están los extraños, que con los extraños prácticamente no se tiene consideración ninguna, ¿vale? Pero no solamente se atiende al vínculo, porque el derecho de sucesiones atiende a lo que es la ley natural. Se dice el cariño primero desciende, luego asciende y luego se extiende. O sea, lo lógico es que uno quiera que cuando falte sus bienes vayan a sus hijos, si no tuviera hijos vayan a sus padres y si no a sus hermanos, ¿vale? Entonces, atendiendo a eso, se trata especialmente bien a esta línea y se trata especialmente bien a los hijos que se consideran especialmente necesitados de protección, que son los menores de 21 años, porque probablemente tengan mayores necesidades que los que ya tienen otra edad y han podido hacer su propia vida y tienen sus propias fuentes de ingresos. Y se trata especialmente bien también a los discapacitados, ¿vale? De todas las líneas, pero especialmente hijos y descendientes y ascendientes. Se atiende también para buscar este principio de justicia y este principio de capacidad económica a la naturaleza de los bienes transmitidos, ¿vale? Se intenta beneficiar especialmente la adquisición de ciertos bienes por herencia. Por ejemplo, se establecen especiales bonificaciones cuando lo que se adquiere era la vivienda habitual del causante. Se establecen igualmente bonificaciones cuando lo que se adquiere es lo que
constituía la empresa o negocio del causante, y se deja sobre todo en favor de la línea descendente, pero incluso se contemplan en la legislación andaluza bonificaciones cuando son incluso extraños. ¿Por qué? Porque se persigue un objetivo en concreto. Primero se premia al que tiene iniciativa empresarial y se potencia la conservación de la empresa en el territorio de la comunidad autónoma. Fíjense, incluso en la legislación andaluza, la bonificación es casi absoluta, el 100% en la transmisión del negocio, cuando ese negocio familiar tiene su domicilio fiscal y social en la comunidad autónoma de Andalucía. Un madrileño podrá decir, hombre, es discriminatorio, eso es discriminatorio porque tiene que estar el negocio de mi padre en Andalucía para que me apliquen esa bonificación. Bueno, ¿por qué no es discriminatorio? Porque sí responde a una circunstancia objetiva, que es potenciar el propio tejido empresarial en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, que es una de las funciones que debe tener la Administración Autonómica Andaluza. ¿Vale? Aunque sea muy repetida, se lo voy a decir porque quiero que se vayan tranquilos. Ya llevamos dicho que no es confiscatorio, que no es discriminatorio, que sí atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo y a otras circunstancias que son dignas de ser tenidas en protección. A lo mejor alguno de ustedes me diría, hombre, pero es que deberían de tener en cuenta, aparte de esa, a lo mejor hay algunas otras circunstancias en las que yo no caigo o el legislador no cae, que sí son dignas de ser protegidas, porque ya les digo, se protege la vivienda familiar, se protege la explotación, las explotaciones agrícolas que entran también dentro del concepto de explotación, se protegen los bienes del patrimonio histórico, bueno, que la mayoría de la gente no tiene y no, yo creo que nunca he visto una sucesión con un bien que esté catalogado como de patrimonio histórico, pero en fin, que hay bastantes peculiaridades en las que se pretende atender a todas las situaciones que tienen alguna particularidad, ¿vale? Si se atiende entonces a la capacidad económica o se pretende atender. Y luego se le critica también al impuesto de sucesiones que se basa en lo que la Administración Pública quiere que declaremos, es decir, que el impuesto de sucesiones no se funda en lo que realmente adquirimos, sino que es la Administración la que dice, tienes que liquidar el impuesto de sucesiones por esta cantidad. ¿Es eso verdad o no es verdad? Vamos a ver, nosotros en Andalucía el sistema de liquidación del impuesto es autoliquidación. Eso quiere decir que cuando yo estoy llamado como heredero, estoy obligado a ser yo el que reúna la documentación, haga la investigación del patrimonio de mi causante y me presente ante la oficina competente, en este caso la oficina de Arco, rellene los impresos correspondientes y yo sea el que haga el inventario de los bienes. Eso tiene detrás una labor de investigación, porque uno no controla siempre el patrimonio, aunque sea su padre, uno no sabe dónde su padre tenía las cuentas, los bienes que tenía, las deudas que tenía pendientes. Eso obliga a una labor de investigación. Y uno declara lo que valen los bienes. Hay bienes en los que es muy fácil saber lo que hay que declarar. En las cuentas corrientes uno declara la cifra que le dan. Si mi padre era titular de un crédito que está documentado, yo documento el crédito exactamente en la cuantía que está documentado. Y si tenía una deuda, si debía 400.000 euros, pues está claro que debo 400.000 euros. Pero claro, ¿en cuánto valoro el piso en el que vivía mi padre y que yo no tengo pensado venderlo? Eso es complicado. Entonces uno a lo mejor le pregunta al vecino que lo compró hace poco o más o menos se entera de lo que vale por la zona. También dice el papelito, hay que declarar el valor catastral por un coeficiente súper elevado porque tiene que ser lo que la Administración dice. La Administración establece medios de valoración, pero que la Administración establezca medios en parte es una ventaja para nosotros porque en sucesiones estamos despistados. Si yo quiero vender una casa, sé lo que quiero pedir por ella y sé lo que me van a dar. Sin embargo, en sucesiones estamos despistados porque a lo mejor nos ha pillado de sorpresa la heredad, no tenemos previsto vender, no sabemos cuánto nos darían. Dice la Administración, yo tengo estas reglas de valoración, si me declaras esto, yo te lo acepto. ¿Cuál es la regla de valoración? Que además ustedes, algunos habrán tenido algún problema con la oficina liquidadora porque es la que se suele utilizar. El valor catastral por el coeficiente que fija la Administración. ¿Qué pasa? Que generalmente nos parece alto.
es normal que nos parezca alto, porque es que lo normal es que no vayamos a vender inmediatamente esos bienes y no sabemos si nos van a dar eso, el doble o la mitad. Siempre se puede discutir ese valor. Lo que pasa es que de entrada la administración, si tú no pones por lo menos ese valor, te puede llamar y decir, oiga, que es que usted ha declarado poco. Pero siempre tienes la posibilidad de rebatirlo y hay mecanismos para rebatirlo. Pero además de eso, es que la administración te da pistas y en cierto modo te vincula a declarar ese valor si no quieres andar con el trámite de protestarle a la administración. Existen otra serie de supuestos en los que la administración te dice, esto lo tienes que meter. Por ejemplo, cuando uno presenta la liquidación del impuesto, junto a los bienes que ha inventariado, tiene que incluir una cantidad que es el 3%, que es lo que la administración considera que es el ajuar doméstico. Tú puedes valorarlo, tú puedes probar que tus padres en el ajuar doméstico es la televisión, el sofá, la mesa, los electrodomésticos de la cocina. Tú puedes probar que había menos o puedes declarar más si tú consideras que debes de declarar más. La administración te da una pista, porque es verdad que en el impuesto de sucesiones a todos nos pilla un poco despistado tener que valorar un patrimonio que no es el nuestro. Pero luego, además, la administración establece otras presunciones. Por ejemplo, tienes que incluir todos los bienes que el causante hubiera tenido en el año anterior a su fallecimiento, salvo que pruebe que los transmitió y que el dinero está ya metido en su cuenta. Tiene que incluir los bienes que él haya adquirido en nuda propiedad y sus parientes en usufructo en los 3 años anteriores. Tiene que incluir los bienes que haya transmitido el usufructo y haya transmitido la nuda propiedad y conservado el usufructo en los 4 años anteriores. De manera que eso, aparte de que te complica mucho la existencia, porque tienes que andar investigando en todas las operaciones que han hecho tu causante, te da coraje, porque tú dices, bueno, si esto no está en el patrimonio, ¿por qué tengo que declararlo? Todas estas cosas que nos dan coraje, que a mí también me da coraje cuando me he tenido que enfrentar al impuesto de sucesiones, lo que hay que tener claro es que son líneas de conducta que hay que mantener, que la administración va a exigir, pero que siempre admiten prueba en contrario. O sea, de entrada la administración te va, lo mismo que las cuentas, que esto es una cosa también que a la gente le da mucho coraje. Uno tiene que declarar los saldos que hay en la cuenta no al tiempo de fallecimiento del causante. Eso a lo mejor algunos de ustedes ya se han tenido que enfrentar a eso, sino que tiene que pedir los saldos del año anterior y declarar el mayor saldo. De manera que si cuando mi madre fallece lo que tiene son 500 euros en la cuenta, pero hace 7 meses tenía 500.000 euros, yo tengo que declarar 500.000. Eso es lo que dice en principio la norma. ¿Qué ocurre? Que siempre admite prueba en contrario. Yo puedo acreditar que mi madre gastó ese dinero en cambiar el dormitorio, puedo acreditar con facturas que tuvieron que hacer obras de reparaciones, entonces esas cantidades se van detrayendo y a lo mejor al final lo que declara son los 50 o los 500 euros que tuviera. Pero son normas que existen, a las que en principio tenemos que sujetarnos, pero siempre con la posibilidad de demostrar que no procede incluir en el caudal hereditario esas cantidades que la administración presume que sí deben traerse a la sucesión. Una vez que hemos dicho todo esto, que yo creo que desmonta lo que dicen los panfletos estos que tenemos delante, sí es verdad que hay que reconocer, y yo se lo reconozco, que el impuesto de sucesiones resulta gravoso a la mayoría de los administrados. ¿Y por qué resulta gravoso? Resulta gravoso por 2 tipos de motivos. El primero de ellos, por una razón de carácter emocional. Al impuesto de sucesiones nos enfrentamos siempre en una situación, aunque sea esperada, que resulta dolorosa, porque nos enfrentamos cuando muere generalmente un familiar muy querido, porque la mayoría de las herencias, ya les digo, que son las de los padres o, desgraciadamente, en alguna ocasión, las de los hijos descendientes. Entonces, ¿qué pasa? Como que uno no tiene ganas de enfrentarse a ese papeleo. No es lo mismo que yo esté preparando el que me voy a comprar una casa en el campo, que es algo que yo preparo con ilusión, que voy a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero bueno, es algo que yo he organizado, que yo he preparado y a lo que me enfrento con ilusión, lo mismo que cuando pago el impuesto por un vehículo que me estoy comprando. En el impuesto de sucesiones no ocurre eso.
Primero se tiene uno que sobrepone al disgusto y luego encima tiene que enfrentarse, como les he dicho antes, a un papeleo que puede convertirse en gigantesco, porque no siempre, yo diría que casi nunca, estamos al tanto de las vicisitudes del patrimonio de la persona a la que vamos a heredar. Entonces, claro, pues te enfrentas a que tú no sabías el estado de las fincas que tenía tu padre, tú no sabes cómo llevaba el negocio en los últimos años, te tienes que poner a buscar dónde tenía cuentas, porque a lo mejor no sabes ni todos los bancos en los que tenía abierto una cuenta, ni si tenía planes de pensiones, ni si tenía contratado seguro. Para empezar, no sabes ni si tienes testamento, de manera que vas a heredar de diferente manera si tiene testamento o si no tiene testamento. Entonces, claro, y bueno, y para empezar, todas las herencias van a tener un coste. Antes de tú heredar, te vas a tener que enfrentar a pagar el entierro de tu padre, a pagar los últimos gastos que dejó pendientes. Entonces, claro, pues ya de entrada eso te cuesta. Pero es que luego hay una serie de gastos que van asociados a heredar, pero que no son impuestos de sucesiones. Y eso es lo que yo creo que muchas veces induce a confusión. Porque ustedes están preocupados por el impuesto de sucesiones y yo les digo que solamente pagaron 3 herencias en el año 2016. Sin embargo, si hubo 783 sucesiones, yo estoy segura que todas ellas pagaron impuestos de plusvalía. Y yo digo, ¿y a ustedes no les preocupa el impuesto de plusvalía? ¿No se plantean lo discriminatorio que es el impuesto de plusvalía? Ustedes saben que el impuesto de plusvalía, cada municipio tiene la posibilidad de establecer reglas especiales. Ustedes saben que ustedes el impuesto de plusvalía aquí se lo liquidan, pero que yo lo tengo que autoliquidar en Jerez. Eso es discriminatorio, porque para mí eso es más trabajo que para ustedes. Ustedes saben que cada ayuntamiento tiene la posibilidad de establecer ciertas modificaciones, ciertas cuotas, de manera que yo a lo mejor por una casa del mismo tamaño de la que pueden heredar cualquiera de ustedes, tengo que pagar 3 veces más impuestos de plusvalía que ustedes. O sea, que puestos a plantearnos lo injusto que son algunos impuestos, pues quizás deberíamos centrarnos más en otros que siempre vamos a pagar, como el impuesto de plusvalía. Es lo mismo que el IBI. El IBI, los ayuntamientos tienen bastante libertad para establecer recargos sobre el mismo o establecer reglas que determinan que según los servicios o prestaciones que hay en ese ayuntamiento se pague más IBI. Bueno, pues a lo mejor también nos podríamos plantear por qué en Jerez se paga mucho más IBI que aquí, ¿vale? A todos esos gastos se van a tener que enfrentar. Y se van a tener que enfrentar, ya le digo, aunque no tengan que pagar impuestos de sucesiones. Y esto es así. Ahora, era antes, y va a ser en el año 2018, donde, como ahora les voy a contar, prácticamente sí que desaparece el derecho de sucesiones en relación con los padres, con los hijos y con los descendientes. Antes de contarle eso, sí que les voy a decir además algunas cosas que se pueden hacer para evitar, en los poquísimos casos en los que salía a pagar el impuesto de sucesiones, que quizás se podía haber evitado en esos supuestos haberlo pagado. Primero, podemos hacer alguna cosa como potenciales causantes. O sea, a mí me gustaría evitar que mis hijos tuvieran que pagar impuestos de sucesiones. Pues hay algunas pequeñas cosas en general que se pueden hacer, luego hay que atender a las características del patrimonio de cada uno. Muchas veces conviene hacer testamento, porque si no haces testamento, la ley te llama de una manera la que a lo mejor tus hijos van a salir perjudicados. Por ejemplo, en el ámbito de andaluz, si no hay testamento, heredan los hijos por partes iguales y el cónyuge tiene derecho a 1/3 en usufructo, ¿vale? Entonces, si tú haces testamento, si yo tuviera 10 millones de euros que dejarle a mis hijos, probablemente a mí me convendría hacer testamento, porque como les he explicado antes, cuanto más fraccionada esté la base, menos se paga. ¿Se acuerdan que les dije? El que hereda 20.000 no paga el doble que el que hereda 10.000, paga más del doble, porque lo que hace el legislador en este impuesto es que hace tramos, ¿vale? Yo le estoy diciendo 10.000, no es verdad que sean 10.000, pero son unas cifras muy raras y para que nos quedemos un poco mejor con la idea. Entonces, se va dividiendo en tramos lo que uno hereda. Por los primeros 10.000 pagas una cosa, por los segundos 10.000 pagas más que por los primeros, por los terceros más que por los segundos y por los primeros. Entonces, si yo no hago testamento, mi cónyuge va a recibir muy poca cantidad.
Y a lo mejor mis hijos, ¿para qué quieren recibir 2 millones si van a tener que pagar 700.000? Si hago testamento, yo puedo decir, le voy a dejar a mi marido el tercio de libre disposición, de manera que mis hijos van a recibir menos, hasta el punto de que a lo mejor consigo que no reciban ni lo mínimo para llegar a pagar, ni ellos ni mi cónyuge. O que puedo hacer también, puedo decir, bueno, 2/3 de la herencia tienen que destinarse a los hijos, o descendientes, 1/3 obligatoriamente a los hijos. Pues si hago testamento, yo podría decir, ese tercio se lo voy a dejar a mis nietos, que mis hijos son ya mayores y no lo necesitan. Entonces hay una serie de mecanismos que, atendiendo a las circunstancias de su patrimonio, a las circunstancias de sus hijos, ustedes sabrán si tienen hijos con mayores necesidades, si tienen hijos discapacitados, o si ustedes prevén que por enfermedad o lo que sea tienen que dejar hechas ciertas previsiones, hagan testamento. Hacer testamento, yo creo que la mayoría nos cuesta mucho trabajo. Yo no tengo testamento y muchas veces pienso que debería hacerlo. Pero bueno, cuando uno tiene necesidades que proveer, conviene hacerlas. Si uno tiene un hijo al que quiere proteger, debe hacer testamento. Porque además, como les he dicho, los menores de 21 años y los discapacitados están especialmente bien tratados en la regulación del impuesto de sucesiones. Eso puedo hacerlo cuando yo preveo que voy a hacer el causante, que siempre voy a hacer el causante. En algún momento voy a llegar a ser el causante, o sea, en algún momento me voy a morir y alguien se va a tener que enfrentar a mi sucesión. Pero luego, como heredero, también puedo hacer algunas cosas para evitar estar grabada por el impuesto de sucesiones, que ahora les diré que generalmente no es grabada por el impuesto de sucesiones. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando uno recibe una herencia, primero la acepta tontas y a locas, como les he dicho antes. Vamos a estudiar la herencia, que sea de mi padre no me garantiza que mi padre lo llevará todo perfectamente. En segundo lugar, no seamos generosos sin ton ni son, que muchas veces eso puede ser la ruina de aquel con quien pretendemos ser generosos. Si yo tengo 4 hijos y los 4 están llamados a la herencia por partes iguales, imagínense que uno de mis hijos dice, hombre, yo mi parte de la herencia se la voy a dejar a mi hermana chica, que todavía le quedan muchos años de estudio. Bueno, pues él, que cree que está haciendo un bien, le está haciendo un agujero negro, porque la renuncia de tu parte de la herencia a favor de una persona determinada se trata como donación. ¿Por qué? Porque si tú estás disponiendo de esa parte de la herencia en favor de una persona, estás alterando el orden de los llamamientos. Si tú renuncias a una herencia prescrita, la ley te dice, eso es donación también. De manera que tú, como heredero, no vas a pagar nada, pero la persona a cuyo favor renuncia va a tener que pagar como donatario. La donación se regula en la misma ley del impuesto de sucesiones, pero mientras que en sucesiones existen una cantidad enorme de reducciones, en donaciones prácticamente no existe ninguna. De manera que lo que nosotros donemos, el donatario tiene que pagar prácticamente desde el primer euro que recibe. Esto, si ustedes van a un gestor, si ustedes van a la oficina liquidadora, se les va a explicar. Nunca renuncie en favor de otra persona. Nunca renuncies a una herencia prescrita. Hacer las particiones de forma igualitaria y proporcionada. Si tu padre llama a los 4 hermanos por partes iguales, a sus 4 hijos, y en la herencia de tu padre hay 2 bienes inmuebles, una cuenta y una pequeña parcelita, no pueden decir 3 de los hermanos, oye, que con los 3 inmuebles se quede fulanito, que es el que vive en Arco, y nosotros nos repartimos los manteles de mamá, el juego de café y los 100.000 euros que tenía en la cuenta. No, porque existe una norma que te dice que eso es una transmisión y te la van a cobrar como donación si el heredero que se queda con todos los inmuebles, que son los que tiene valor, no te paga la diferencia, o te la van a cobrar como transmisión patrimonial onerosa en el caso de que diga, bueno, yo te pago de mi dinero la diferencia con la que yo me quedo. La casuística es muy elevada y, bueno, a lo mejor a ustedes un poco se les escapa, pero, en fin, a mí me gustaría que se quedaran con la idea que antes de hacer nada vayan a asesorarse, porque herencias que no pagan
acaban pagando impuestos que no son el sucesorio. Y eso es probablemente lo que a ustedes les suena en relación con el impuesto de sucesiones. Y probablemente muchos de ustedes me dirán, pues dice que no pagan y fulanita tuvo que pagar. Y a lo mejor si ustedes me enseñan la herencia yo le diré, pero tuvo que pagar porque el hermano renunció a su parte en favor de ella. O tuvo que pagar porque renunció a la herencia prescrita. O tuvo que pagar porque se quedó con todos los bienes inmuebles sin pagarle la diferencia al resto de sus hermanos. Entonces hay muchas maneras de hacer las cosas para evitar que, ya que no pagan impuestos de sucesiones, no acaben pagando otros impuestos que giran en torno al impuesto de sucesiones, ¿vale? Todo esto que estamos hablando, les insisto, es que es casi pura teoría, porque en Arcos, en el año 2016, que se establecía como mínimo exento unos 175.000 euros, es decir, el heredero que heredaba menos de 175.000 euros no tenía que pagar. Solamente pagaron 3 herencias en línea recta, de 783, ¿vale? Eso en el año 2016. Pero es que en el año 2017 se introdujo una modificación de manera que solamente los herederos que heredaran más de 250.000 euros tendrían que pagar. O sea, el mínimo exento se estableció en 250.000. Luego se establecen unas reglas especiales. Si heredaban de 250 a 350.000 euros, tenían que pagar solo por encima, o sea, tenían mínimo exento de 200.000, solamente por encima de lo que heredaran más de 200.000 euros. Pero es que para el año que viene, para el 2018, y está previsto que entre en vigor el 1 de enero, está proyectada una modificación que implica que no pagarán los herederos que sean descendientes, ascendientes o cónyuges cuando lo heredado sea igual o inferior a 1 millón de euros, siempre que su patrimonio preexistente no exceda de 1 millón de euros. Y además, si heredan 1.200.000, por ejemplo, pagarán solo por 200.000. En el año 2016, el que heredaba 174.000 euros no pagaba. El que heredaba 175.200 euros pagaba por los 175.200 euros. Era lo que se llamaba el error de salto, ¿vale? Ahora piensen que el que hereda más de 1 millón de euros solo pagará por el exceso sobre 1 millón de euros. Estas bonificaciones se establecen, como les digo siempre, en relación con los hijos y los descendientes, en relación con los padres y el resto de los ascendientes y en relación con el cónyuge. De todas formas, se ha mejorado también el tratamiento de los discapacitados, ¿vale? En el caso de que los hijos sean discapacitados, se le aplica esta bonificación incluso aunque tuvieran más de 1 millón de euros preexistentes. De manera que prácticamente con los datos que nosotros manejamos, en Arcos, bueno, yo no sé, ustedes saben sus patrimonios, pero piensen ustedes el número de hijos que tienen. Piensen ustedes que la mayoría de nosotros está casado en régimen de gananciales. Eso quiere decir que cuando un cónyuge fallece, la mitad de sus bienes pasan al otro por liquidación de gananciales. Eso no está sujeto al impuesto de sucesiones, ¿vale? La mitad de los bienes que se queda el cónyuge que sobrevive no está sujeto al impuesto de sucesiones. Y la otra mitad hay que distribuirla entre los hijos. Hagan ustedes la cuenta de los hijos que tienen y calculen los millones de euros que tienen que tener ustedes para que sus hijos acaben pagando. Yo les digo una cosa, yo llevo casi 5 años en Arcos y yo, si aquí hay tantos millones como parecen ustedes estar preocupados, eso no se nota en el registro. O sea, que por ahí yo creo que deben de estar tranquilos. Si les digo una cosa, que nadie falte antes del 1 de enero del 2018, porque en principio no está previsto que tenga carácter retroactivo. De manera que el que herede porque su causante coja y se muera antes del 31 de diciembre del 2018, se le aplican las bonificaciones de este año. Sobre eso ha habido muchas protestas, pero eso ha sido siempre así. No se retrotraen a los años antes. O sea, el que pagó en el 2015 no puede decir, hombre, que yo pagué por 180.000 y que ahora no pagaría. Eso no está previsto, que se les devuelva a los que han tenido que ir pagando conforme a la normativa vigente en cada momento.
Claro, tiene que ser para hechos imponibles, el hecho imponible es la muerte, ¿no? O sea, la sucesión por causa de muerte. Entonces, hay que esperarse a 1 de enero. Vamos, ustedes deben de esperar más, pero que si tienen algo previsto y pueden mantenerlo, manténganlo hasta la modificación. Bueno, yo no sé ni el tiempo. Ah, ya llevo 1 hora. Perfecto. Sí. Únicamente, ya para terminar, yo espero haberles quitado un poco el miedo del cuerpo. Algunas veces al explicar, digo, no sé si se están enterando porque el impuesto en su aplicación concreta, si uno se lee la ley, parece muy farragoso hasta llegar a determinar cuál es la cuota. Pero bueno, yo creo que con la idea esencial se han quedado. Si ustedes van a heredar este año más de 250.000 euros, a lo mejor algo van a tener que pagar, pero vamos, vienen a verme que yo les explico. Y desde luego, el año que viene hay mucho que celebrar porque por cada 1.000.000 que hereden no van a tener que pagar. ¿Vale? Entonces, exactamente, hay que morirse, no, ustedes no se mueran. Quien ustedes estén esperando que se muera y los vaya a nombrar heredero, a ver si lo mantenemos vivo. No, ahora en serio, yo lo que espero es que ustedes se hayan quedado con lo esencial. O sea, yo creo que ningún impuesto merece vivir amargado por él, pero es que el impuesto de sucesión es menos. Es que son tan pocas las veces que nos vamos a enfrentar la vida a él. Yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente normal que espera adquirir, las personas que tienen un gran patrimonio tienen otros mecanismos para evitar pagar impuestos de sucesiones, tienen su patrimonio convertido en sociedades. Entonces, la mayor parte de la gente corriente no ha pagado impuestos de sucesiones tradicionalmente y, por supuesto, no lo va a pagar a partir del 2018. Entonces, yo espero haberlos dejado un poco más tranquilos en relación con este impuesto. Y si me quieren hacer alguna pregunta, que alguna a lo mejor no se la puedo contestar, hágamela. Perdón. No. Tú no eres socio. Tú no eres socio. Exactamente. Entonces no puedes preguntar. Solamente socios de la asociación. A ver. Un momentito. Yo tengo la costumbre de decir que el que pregunta pasa por tonto y el que no pregunta lo es. Cuando tengamos la desgracia de estar en una situación de esta, ir al registro de la propiedad o a un abogado que nos asesore sobre todo esto. Hombre, eso por supuesto. Eso es lo primero. Eso, vamos, además, yo creo que ustedes casi todos a lo mejor han tenido que ir en alguna ocasión al registro. El registro de la propiedad y la oficina liquidadora son oficinas públicas. Estamos para prestar un servicio público, el servicio de asesoramiento gratuito, y ustedes pueden ir con absoluta libertad a preguntar las dudas que tengan, con independencia de que quieran ir a un gestor, a un abogado, pero que nosotros estamos para asesorarles y que tengan la tranquilidad que si nosotros podemos asesorarles de manera que lo que hipotéticamente tuvieran que pagar, que es rarísimo ver una herencia que tiene que pagar, y nosotros viéramos la posibilidad de que no tuvieran que hacerlo, le asesoraríamos. Si nosotros vemos que ustedes van a hacer algo que les va a suponer un gasto innecesario, por ejemplo, renunciar a una herencia prescrita, yo les diría, ni se le ocurra renunciar a la herencia prescrita. O sea, es que estamos para eso. Nosotros somos oficina liquidadora, estamos obligadas a recaudar, cumplimos esa función, pero dentro de esa función lo primero es asesorar al contribuyente de la forma que a él le resulte más beneficiosa, que vengan sin ningún problema, que bueno, que les atiendo yo, les atiende Javier o les atiende Raúl, cuando quieran. Pepe. Bueno, yo, ¿el testamento cumple? ¿Caduca o no? Perdón. El testamento que yo tengo. Que si caduca un testamento. No, vamos a ver. Un testamento, usted hace testamento y su Yo lo tengo hecho. Pues perfecto. Entonces, ese testamento, cuando usted fallezca dentro de 30 años, si usted no ha hecho ningún otro, ese es el que rige su sucesión. Pero usted tiene la posibilidad de cambiar el testamento todas las veces que quiera. Imagínese que usted hizo testamento con 20 años y claro, con la edad que usted tiene, a lo mejor dice, hombre, pues yo ahora, las circunstancias de mis hijos, de mis nietos,
son otras, mi patrimonio es otro, yo voy a disponer de otra manera de mi bienes. Usted es libre de estar las veces que quiera y el testamento que rige la sucesión es el último que se haya otorgado. Bueno, yo es que tengo una finca no muy grande y les quiero hacer la escritura y a lo que usted ha estado diciendo, que hay un laberinto de pagar y ellos no quieren hacerla. ¿Qué tengo yo que hacer? Pero vamos a ver, ¿que usted tiene porque la heredó o que usted...? No la tengo porque la he trabajado. Que usted trabaja en una finca, pero es la suya. quiero hacerle su escritura a ellos y le han dicho que tienen que pagar mucho, que dicho no sé qué. Pero porque usted no tiene escritura... Hombre, me voy a tener. Entonces, Entonces, lo que usted haya dicho, el artículo ese de que antes que se muera el año anterior, yo no sé cuándo me voy a morir. Claro. Ni el otro, ni el otro. Mire, por eso hay una... Vamos a ver, ustedes, no les he dicho a raíz de eso que les he dicho, no vivan toda su vida pendientes del impuesto de sucesiones, hay que comportarse con naturalidad, porque la gracia de este impuesto es que cuando uno compra cuando quiere o cuando puede. Pero en este impuesto es que no sabemos cuándo va a tener lugar. Y a lo mejor está bien ser previsor, pero tampoco amargarse pensando, yo por si mi hijo... No, porque lo que uno prevé con 25 o 30 años, a lo mejor ya no tiene ningún valor con 50. Yo ahora tengo una hija pequeña y dentro de 20 años no la tendré, y a lo mejor Entonces, ustedes... hagan las cosas según la necesidad que tenga. O sea, usted no le done ni le venda la finca a sus hijos ahora pensando para que no la hereden y no paguen sucesiones. Si es que lo normal es que sus hijos no vayan a pagar sucesiones. Pero es que más le digo, si usted decide donarle, vamos a poner la finca a sus hijos, las donaciones siempre pagan. Vamos, algo que sea un negocio, una empresa agrícola, en fin, ya habría que entrar al detalle de las características de su finca. Las donaciones siempre pagan, las sucesiones no pagan casi nunca. Yo es que no quiero decir nunca porque es muy fuerte. Sí, yo he pagado y sé que tienen que pagar, pero se escucha por fuera que es una locura y cuando yo me muera se va a quedar o se va a perder. Yo quiero hacerlo ahora, antes, hacerle su escritura. ¿Se le puede hacer a los hijos partes iguales? Pero, vamos a ver, pero usted me está diciendo que usted quiere partirlo, pero eso... En derecho se llama de alguna manera. Si usted quiere dejarle a su hijo un trozo ya en vida suya, o se lo vende o se lo dona. Y usted dice, no, pero es que yo lo que voy a hacer es dárselo. Yo no voy a usar ni donación. Da igual, porque la norma dice que el negocio se va a liquidar como donación si sus hijos no le pagan o como venta si sus hijos le pagan. Y a lo mejor ahí hasta también se lo van a liquidar como donación. Entonces... Si usted tiene interés porque lo tiene, porque le hace falta o porque realmente usted se quiere desligar de esa propiedad, déjesela ya a sus hijos. Yo no sé cuándo se va a morir usted, ¿cómo no lo sabe usted? Porque yo no sé cuándo me voy a morir. Sí, pero es que existe una norma que dice que lo que él le venda a los hijos, reservándose el derecho de usufructo, se trae la herencia, pero que tampoco se preocupe tanto por eso, porque eso, ¿qué quiere decir? Que si se lo regaló, existe también una norma que dice... que las donaciones que los padres han hecho durante los últimos 4 o 5 años se traen también a las sucesiones, pero se deduce lo que se pagó por donaciones. O sea que si a sus hijos les saliera a pagar por el impuesto de sucesiones, ¿vale?, le deducirían lo que pagó por el impuesto de donaciones, y el impuesto de donaciones siempre sale más caro que el impuesto de sucesiones, porque lo que uno da en vida gratis siempre se cobra más que lo que se adquiere por sucesiones, siempre. Entonces me voy a morir yo y después que haga lo que quiera. De todas formas, tu finca... Usted muérase tranquilo, tu finca no va, y que sus hijos se apañen. Tu finca no va a pasar de los millones estos para que pague. Usted que tiene 4 hijos, usted que tiene 4 hijos... 3. ¿Y su finca vale 7 millones? Eso es lo que él quisiera. Yo quiero más. De euros 7 no. Yo tengo más de 4.000 euros, lo que es que no lo represento. 4.000 euros, no, 4 millones. Mi mujer y yo lo saben. 4 millones. 4 millones tengo yo. ¿Tienen ustedes más de 4? Pues ya me están comprando y yendo a escribir al registro. Lo tengo escondido. Usted viene poco por el registro. Bueno, Josefa. no tengo arreglo, ¿no? Josefa.
Ah, vale, vale. No. Empezaré lo que fue mi vida desde los 23 años. En Alemania 22 años trabajando para cuando volviera poder tener aquí alguna cosa. Empezamos como un pequeño negocio muy pequeñito. Nos ha ido bien la cosa, hemos ido ampliando a poco sin tener trampas ninguna. Y ahora, en el año 2011 se muere mi marido y tengo que pagar 95.000 euros. ¿Usted es una de las 95.000 euros. A los 4 años y medio me han valorado lo que tengo en el doble de lo que vale. Y ahora tengo que pagar 280.000 euros. Me tiene la vida estropeada por completo, porque ese dinero no lo tengo. Entonces voy a tener que vender lo que tengo para poder pagar. Tengo un chalecito que se hizo con toda la fuerza de su corazón. Me lo han valorado en 750.000 euros. Y lo he puesto en venta en 380.000 euros. Yo lo que digo es que me den los 700, que se cobren lo que tengo que cobrar y que me devuelvan el resto. Así que me tiene la vida estropeada por completo. Después que se muere la persona, viene lo de detrás. Así que, dígame usted qué hago. Bueno, yo sé quién es usted, pero su herencia no se ha liquidado aquí, y aunque se hubiera liquidado aquí, yo no hablaría de su herencia aquí en público, porque no me parece correcto. Lo que usted quiera decir me parece bien, pero yo no hablaría nunca de una herencia en concreto. Yo les he dicho, la Administración tiene sus propios criterios de valoración, ¿vale? Las valoraciones se hacen por técnicos, por unos criterios que pueden ser conocidos, no solo pueden, deben ser conocidos por el contribuyente, y el contribuyente siempre tiene la posibilidad de discutírselo a la Administración. Lo que pasa es que eso tiene una tramitación farragosa en la que generalmente uno no tiene ganas de entrar, pero yo entiendo que no se tengan ganas de entrar cuando en vez de pagar 500 vas a tener que pagar 1.500, pero claro, las magnitudes de las que ustedes me hablan son magnitudes desorbitantes. Entonces, yo entiendo que si usted no está de acuerdo, y yo entiendo que no esté de acuerdo, que deba discutirlo. Yo también le pediría que usted hiciera una reflexión que me imagino que ya ha hecho. Les he dicho antes, cuando yo heredo un bien, yo no sé lo que vale. Usted me dice, yo lo vendería, pero es que no lo puedo vender, y yo ahí le doy la razón. Entonces la Administración establece un criterio que pretende ser objetivo, pero que a lo mejor en su caso no se ajusta a la realidad. Discútaselo a la Administración, que me imagino que se lo está discutiendo, porque yo me imagino que su problema viene por la valoración que le han hecho de sus bienes, porque con la valoración que usted le dio, a lo mejor le salía a pagar, pero no le salía a pagar tanto, y usted estaba más o menos conforme. Yo le digo, yo no conozco su caso, porque su caso ya le digo que no se ha liquidado aquí y no vamos a entrar en más profundidades. Pero bueno, habría que ver si usted olvidó bienes porque no sabía todos los que tenía su marido, olvidó incluir ciertas cosas que deben ser incluidas, se aplicó o no se aplicó correctamente las bonificaciones, aplicó o no aplicó las presunciones que se establecen en la ley, cumplió sus obligaciones en plazo, que eso es una cosa que no he dicho y que también tienen que tener en cuenta. Muchas veces lo que se paga no es el impuesto de sucesiones, a lo mejor ustedes han tenido que pagar a la oficina liquidadora porque olvidaron llevar la documentación en el plazo de 6 meses que tiene, que no. Pero que el tema que usted me plantea, yo darle una solución así no se la puedo dar, porque yo tendría que ver su herencia. Me da la impresión de que todo viene por el tema de la valoración, y respecto de la valoración solamente puedo decirle que utilice los mecanismos que hay para discutirle la valoración a la Administración. Una tasación pericial contradictoria, vaya a los tribunales, que me imagino que habrá ido. Claro que voy ahí. Porque claro, la situación en la que usted se encuentra, y es verdad lo que usted dice, en la herencia, las herencias que tienen que pagar muchas veces se enfrentan a un problema, y es que vale, yo he adquirido de mi padre por valor de 500.000 euros, pero por valor de 500.000 euros no quiere decir que haya adquirido 500.000 euros, sino que a lo mejor he adquirido fincas de muy difícil venta. Y entonces, a mí es verdad que la Administración me pide dinero. Y yo digo, bueno, pero si yo no vendo esto, por eso yo les digo, estúdiense las herencias muy bien antes de aceptarlas. Yo comprendo que a uno le da coraje perder la casa de su padre porque no tienes dinero para pagar el impuesto. Pero es que ya le digo, su caso es excepcional. No estamos hablando de la casa de su padre ni de la casa de su marido. Yo me imagino que estamos hablando de un patrimonio que no tiene
aquí nadie más que usted. Bueno, eso es la parte de mi marido nada más. Hombre, claro. Porque eran bienes gananciales. Ahora me muero yo mañana y mis hijos tendrán que pagar otro tanto. Por su herencia, claro, pero a Claro. que usted no pagó por su mitad de gananciales. Claro. A que usted no pagó por su mitad de gananciales. Eso es lo que tengo que pagar es por la parte de mi marido, porque Claro, yo tenía puesto bienes gananciales. O sea que ahora me muero mañana y tienen que pagar otro tanto. ¿Eh? Tienen que pagar otro tanto porque adquieren otro tanto. Un gestor que me va a pagar las cosas y si no puede arreglarlo me va a traer un tasador que me tase lo que tengo en lo que vale. Pues eso es lo que tiene que hacer. Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer y no dejarlo. ¿Ha visto la asociación que hay? Silencio, Esa por es favor. A favor nuestro. ¿Qué asociación? El impuesto que han puesto ahora a partir del año 2018 de 1 millón, me lo tienen que tener a mí, que yo he sido la primera que he empezado con eso. Usted de estos desahucios de la... Vamos, yo me lo imagino. Vamos a ver. Y vamos a ir a Bruselas. Dice ¿A dónde van a ir? Ah, a Bruselas. Que se van a encontrar con Puigdemont. Vamos a ir a Bruselas. Tenga cuidadito que le echamos una estelada en lo alto. Ya tenemos firmas, por lo menos 700.000 firmas cogidas. Vamos a ver, usted es el 2% que tiene cuantificada la Junta de parientes directos que liquida. Lo que pasa es que, en fin, habría que meterse en profundidad en su patrimonio, que yo comprendo que a usted le fastidie, que cuando una se ha llevado toda la vida trabajando, pero que usted comprenderá que un patrimonio elevado no puede tratarse igual que el que le deja a sus 5 hijos la casita familiar, porque les he explicado que el impuesto atiende a la capacidad económica y su capacidad económica es más elevada que la del resto de sus vecinos, atiende a la naturaleza de los bienes que ha heredado. Entonces, claro, usted comprenderá que no se le puede tratar igual a usted que a una persona. Usted tiene más patrimonio persistente probablemente que la mayoría de los que están aquí y encima ha heredado más que la mayoría de los que están aquí. Usted tiene que contribuir más que el resto Pero es que a yo la no- financiación. Yo no he heredado nada. Yo no he heredado nada, entonces ha trabajado. Yo no he heredado nada. Vamos a ver, lo que usted trabaja con su marido es que esto es una cuestión de conceptos. Yo los tengo claros y comprendo que algunas veces se pueden escapar. Lo que usted gana con su marido, lo gana por mitades, ¿vale? Usted no lo ganó todo. Vamos a concederle que a su marido que también hizo algo. Bueno, sí. Vamos a dejar que cada uno ganó la mitad. Entonces, cuando su marido muere, la mitad se le ha asignado a usted sin coste ninguno, que es lo que se llama la liquidación de gananciales, que es una operación previa a la liquidación de la herencia. La otra mitad, su marido se la podía haber dejado a un vecino, reconociéndole a usted el usufructo de 2/3, nada más. Él podía haber hecho lo que quisiera con la otra mitad, se lo deja a usted. Entonces, usted dice, yo no he adquirido nada, usted se ha adquirido, porque esa mitad era de su marido y su marido podía haber hecho con ella lo que quisiera dentro de unos límites, porque tenía que respetar ciertas cantidades en favor de sus hijos si los tenían y ciertas cantidades en su favor. Entonces, no confunda usted lo que usted hizo por el patrimonio familiar con lo que era suyo. ¿Puedo hablar mi hijo un momento? Bueno, yo lo que diga aquí, ¿Puedo hablar mi hijo un momento? lo que diga Laureano. Mi hijo, Pero es que hay otro que quiera hablar. Hola, buenas. Yo es que soy también un afectado, soy el hijo de Sí. Josefa. Perdona, sí, me da igual, no me importa que me pero- preguntéis, pero Sí, vuestro caso es si muy pregunta a tu particular. madre, no puedes preguntar tú. No, Vale, gracias. no, vamos a ver, a mí no me importa y si queréis venir a la oficina no me importa. Ah, eso iba a Lo- decir, yo lo creo, que pasa yo creo es que a mí, Josefa, que lo mejor es que vaya a verla. a mí me da un poco de pudor hablar de su caso en Claro, concreto, pero a mí... es que todas las cosas que se están diciendo no son verdad. Cada una Bueno, perdone, haría perdone, falta perdone. otra persona para concluir otro tipo de detalle, porque usted habla a favor, otras personas hablan en contra. No, perdone, y- perdóneme un momento que Pero yo creo que me he yo explicado muy creo- mal. Yo no hablo a favor del impuesto de Pero un momentito. sucesiones. Josefa, yo creo que lo mejor es que vayáis a hablar con ella, personalmente. de Allí acuerdo. no, perdón, pero no por no hablar aquí, sino porque es más delicado y yo creo que es más fácil que lo vaya. Me parece que te lo dije un día, ve a verla, que es una persona que a la que se puede Usted no hablar. ha venido a verme a mí nunca.